Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova intervista del nostro festival astrologico, il Giro dell'Astrologia in 80 giorni. Oggi con noi abbiamo Juan Estadella, che si collega dalla Spagna per parlare con noi di storia dell'astrología. Muy buenas tardes, Juan. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias. ¿Quieres presentarte a nuestro público? Bueno, brevemente, soy un astrólogo español de Barcelona. Llevo unos 40 años en el mundo de la astrología. He publicado diferentes libros. He sido presidente de una asociación local de astrología, la Asociación Astrológica de Cataluña, con sede en Barcelona. He hecho ponencias, conferencias en muchas ciudades del mundo. Y me gusta decir que me considero básicamente un investigador en astrología, porque creo que es muy importante en nuestra disciplina, más que en otra, ya que no está arreglada, no está reconocida oficialmente, investigar, seguir desarrollándola y llegar, digamos, a un nivel de contenido lo más, entre comillas, científico posible. De hecho. Muchas gracias. De hecho, hoy, bueno, nuestra entrevista se centrará más en el tema de los orígenes, ¿no? De la astrología, porque Correcto. ya de la disciplina como tal hay mucho contenido. Por eso mismo, mi primera pregunta para usted es, eh, ¿usted por qué cree que se reduce la astrología, el origen de la astrología a Babilonia? ¿Por qué se centra todo el discurso sobre los orígenes en Babilonia? Podríamos decirlo en una frase: por un desconocimiento total de la historia y de la prehistoria también. Eso sería una frase. Entonces, te diré como anécdota, por ejemplo, que para mí uno de los mejores libros de historia de la astrología, publicado por la AFA, que es la American Federation of Astrologers en Estados Unidos, el autor es James Holden. Esta obra, que considero yo una de las mejores de historia de la astrología, empieza a considerar la astrología a partir de Ptolomeo, es decir, 2000 años y algo más con respecto hacia atrás en nuestra historia. Y eso es ridículo, porque hace muy pocas referencias a la astrología mesopotámica y ninguna prácticamente a la astrología prehistórica. Esto como anécdota, ¿no? Pero en Sí. el ámbito académico, el desconocimiento o la ignorancia no es menor. Por ejemplo, en los académicos, los profesores universitarios que tratan sobre filología, sobre temas astronomía, mm, tangentes, o sea, a nivel transversal con el conocimiento astrológico, consideran que la astrología nació en Mesopotamia. Claro. Yo creo que eso lo sabemos todos. Es cierto que la astrología se desarrolló, lo digo con mayúsculas, se desarrolló en Mesopotamia, pero no nació en Mesopotamia. Nació en la prehistoria y tenemos pruebas, tenemos vestigios astrológicos que pueden corroborarlo. Además, me gustaría decir, abro y cierro un paréntesis para lo que voy a decir. La astrología es el conocimiento más antiguo de todos. No hay nada más antiguo. Pensad que tenemos, como a continuación veremos, e incluso si me permites, vamos a presentar en PowerPoint unas imágenes que también van a ilustrar mis palabras. Y vamos a ver cómo tenemos ya vestigios, objetos, pruebas de la astrología de hace 40.000 años. No hay ningún conocimiento que haya pervivido como la astrología 40.000 años. Lo único que puede compararse es, por ejemplo, el arte rupestre en las cavernas, que sí que existe desde hace 40 o 45.000 años o algo más. Pero si estamos hablando de un conocimiento científico, entre comillas, un conocimiento que tiene que ver con nuestra realidad, que estudia algún tipo de naturaleza física y demás, no hay nada como la astrología. Y tenemos pruebas. Tú me preguntabas cuál es la razón.
bueno, la razón es el desconocimiento, pero si me permites, podemos presentar un PowerPoint con Claro, sí. algunas imágenes. Vamos a ver en qué nos fundamentamos nosotros, en qué nos apoyamos para decir, la astrología es el conocimiento más antiguo. Vamos a presentar aquí Vale. unas imágenes. En un momento las tendremos. Sí, sí, no hay problema. Bueno, Ahora sí se ve. sí, vamos con la primera, porque es muy importante. Fijaros que el, el primer, la primera hipótesis que viene del campo de la ciencia oficial, ¿eh? O sea, no fue ningún astrólogo, no fue ningún iluminado, si me permites, no fue ninguna idea genial de una tarde de domingo, de lo que vamos a hablar ahora. La hipótesis que veremos ahora, que explicaremos, viene de la ciencia oficial, como digo, de un investigador llamado Alexander Marshak. Vale. A principios de los años 70, él publicó después un libro, o sobre aquella época, ¿no? Pero él, Marshak, nos dice, hay una serie de marcas en unos huesos antiguos, pero hablo de huesos de hace 30.000 años o más, eh, que se corresponden con marcas lunares. Es decir, es un primitivo calendario lunar. En pantalla tenemos algunas de esas marcas de caza de Marshak. Ahora voy a explicar por qué marcas de caza. Pero lo que vemos en pantalla son incisiones a nivel microscópico. Se ha podido analizar que por el trazo, por la profundidad, por la regularidad, están hechos por el hombre y por el hombre primitivo de hace 30, 35, 40.000 años. Bien, estas Vale. incisiones no son más que un calendario lunar. Es decir, el hombre primitivo marcaba cada día, cada luna, y con 28 o 29 incisiones daba paso al siguiente. Es decir, le servía para adelantarse en el tiempo, para saber cuándo llegaba la siguiente luna llena. Y lo de la hipótesis de Marshak, lo de las marcas de caza, obedece a lo siguiente. La hipótesis de Marshak es que para cazar, el hombre y la mujer prehistórica se dieron cuenta de que con la luna llena los animales salían de sus guaridas, de sus cuevas, de sus escondites, y era más fácil verlos de noche y de día también, porque es un tema que no es lumínico, no es porque la luna sea como un foco que nos ilumina de noche, no, porque si había nubes también ocurría y ocurre hoy en día. Es decir, es un tema de influencia lunar que hoy en día está constatada por la ciencia y eso lo saben en los dispensarios, que hay más heridas, cortes y accidentes en en luna llena, perdón, y más nacimientos en las maternidades y más actividades en las cárceles de alteraciones y demás cuando hay luna llena, eso lo sabemos todo. Bien, pues Marshak dice, el hombre primitivo se dio cuenta de esa relación que existía entre la luna en el cielo y los animales y también las plantas, pero estamos hablando de animales que aparecían en mayor número y más activos en luna llena. Entonces, como salir a cazar era una aventura, porque no era como hoy ir al trabajo, que seguro vas con tu coche o con transporte público, no. Entonces, salir a cazar suponía que un mamut, que un tigre dientes de sable o un oso te cazase y fueses tú la presa y no el cazador. Es decir, había un gran riesgo. Además, cuanto más te alejabas de la cueva, peor. Era más difícil volver y conocías menos el territorio y el terreno. Entonces, Marshak nos dice, el hombre primitivo, es lo que sugiere él, programa sus salidas de caza de acuerdo con las fases lunares, las más propicias para la caza, y lo tiene en cuenta para minimizar riesgos. A nivel primitivo, ese era el razonamiento. Pensemos que el cerebro del hombre de hace 40.000 años con respecto
al actual no es tan diferente a nivel morfológico. Ha cambiado en 1 millón de años, pero no en 40.000 años. Es decir, el cerebro del hombre primitivo de hace 40.000 años no difiere sustancialmente como para decir, no, no pudo pensar eso. Sí que pudo pensarlo y lo pensó. Entonces, esa es la hipótesis de Marshall. Y es muy importante porque por primera vez en la historia o en la prehistoria nos sitúa dentro de la perspectiva astrológica con una prueba que después secundaron y hoy en día está, yo creo que prácticamente reconocida en un porcentaje mayoritario dentro de lo que es el ámbito académico, universitario y de la investigación oficial, no la astrológica, que también debería serlo, ¿no? Pero lo importante es que ellos reconozcan que el hombre primitivo seguía por la luna para hacer algo. Y eso, 2 puntos, es hacer astrología, porque esos registros no fueron para ver si a nivel astronómico, si salía una luna o no. Eso es ridículo, porque el hombre de las cavernas en lo que pensaba era en comer y en que no se lo comieran, en sobrevivir. Y eso era una utilidad muy grande. ¿Salen más animales cerca de la cueva? Vamos a salir con luna llena, que es cuando más posibilidades tenemos de cazar. Punto. Esa es la hipótesis de Marshall, ¿de acuerdo? Es decir, visto esto, ya sabemos que el hombre primitivo hace 40.000 años ya programaba, esto lo digo con mayúsculas, sus actividades para, primero fue cazar. Al Ujú. cabo de un tiempo, pueden ser incluso 1.000, 2.000 años, para pescar. Y al cabo de unos miles de años más, ya vino la agricultura. Ya la agricultura se guiaron, como hacen hoy en día los campesinos en muchas partes del mundo, de la luna para sembrar, para recoger, para podar, etcétera, etcétera. Eso vino después, pero al principio, hace 40.000 años, tenemos ya una prueba de que la astrología ya había nacido. ¿De acuerdo? Claro que sí. Entonces, bueno, entonces podemos decir que es correcto cuando decimos que ya en la prehistoria había una relación estructural entre lo que era el cielo y la organización de la vida social para los seres humanos. Correcto. Muy a nivel primitivo, porque también el hombre y la mujer de antaño, de las cuevas, de la prehistoria, tenían un modus vivendi, un tipo de vida, digamos, muy limitado, muy, digamos, esquematizado en cuanto a simple, funcional, evidentemente, pero dentro de ese contexto, sí, lo que dices es correcto. Vale, claro, por supuesto. Entonces, mi siguiente pregunta sería, ¿en qué momento esta observación y esta organización de los humanos, pero pasa de ser algo utilitario como aprovechar la luz, aprovechar la cercanía de los animales? ¿En qué momento empieza a convertirse en una interpretación más simbólica? Bueno, yo diría que lo que para nosotros es hoy en día un plazo de tiempo corto, para el hombre primitivo, habida cuenta de que la evolución, el nivel evolutivo cultural de la época, estamos hablando de hace 30, 40.000 años, era muy limitado, muy rudimentario, pues fue muy poco a poco. Si me permites, creo que puede ser para los que nos ven interesante ver algunas imágenes de esa evolución, porque lo que hemos visto en blanco y negro, en la imagen actual, las marcas de caza de Marshall, fue, digamos, lo más básico, pero después tenemos otros vestigios que incluso, curiosamente, se descubrieron después de la hipótesis de Marshall. Esto es muy interesante porque Marshall no las tuvo en cuenta y después hemos visto que en otras partes del mundo, en otras partes del globo, aparecen también, en otras latitudes, esos vestigios, esos objetos astronómico-astrológicos para guiarnos. Vamos a ver alguno de ellos, si me permites. ¿Cómo no? Aquí tenemos el que es el más antiguo de todos, el hueso de Lebombo. Este Claro. hueso tiene una antigüedad de entre 43.000 y 44.000 años. Me perdona un segundo si lo interrumpo. Nada más le quería avisar que ahora mismo lo que yo veo es solo el título de la presentación. Bueno, vamos a ver. No Un está la momento. imagen de la que usted está hablando. Bueno,
Vamos a ver. ¿Se ve ahora? Ahora sí. Bueno, anteriormente se veían las marcas de caza. Eh, no, Bueno, perdón. vamos a verlas. Mira, estas son las marcas de caza de Marshall. Ahorita sigue el hueso. Sí, este es otro hueso. Estas son las marcas de caza de Marshall. No, sí, sí. Lo que quiero decirles es que yo ahorita en la pantalla veo los huesos del bombo. Ah, telebombo. Ujú. Veo la primera diapositiva. A ver si lo podemos Ahora sí, solucionar. las marcas de casa. ¿Se ve ahora las marcas de caza de Ahora Marshall? sí, sí. Bueno, a ver si ahora podemos ir cambiando. Primero, esta es la que yo me refería anteriormente. Sí, sí. Estas son las incisiones, como podéis ver en vertical, de lo que le corresponden los días lunares. Y en eso reparó Alexander Marshak, el investigador oficial de la ciencia oficial, un académico, eh, para, para presentar su hipótesis, ¿no? Para utilizarlo como punto de apoyo. Claro. Entonces, el que veis ahora el telebombo, ¿Todavía no? Todavía todavía no. no. Marcas. Bueno, ahora sí, Ahora sí. pues de hecho sí. Este es el hueso del lebombo. ¿Se ve ahora? Sí. Bueno, este es otro hueso que se descubrió a posteriori, después de los célebres marcas de Marshall, que son otro tipo de hueso en otras latitudes. El de lebombo es el más antiguo. Es decir, si alguien nos preguntara cuál es el vestigio astrológico más antiguo en 2026, tendríamos que decirle este es el que por radiocarbono o por otros métodos científicos oficiales se ha determinado que tiene una antigüedad mayor. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro que es muy interesante también, que es el colgante de Stagnia, porque así como los huesos de los que se valió Marshall y el hueso Mm. de Lebombo se encontraron en África, el que ahora veremos, que es el colgante de Stagnia, ¿lo podéis ver? Sí. Bien, el colgante de Stagnia se encontró en Europa, en una cueva, en Polonia, y no es tan antiguo como el anterior, tiene unos 41.000 años aproximadamente, pero es un tipo de inscripción diferente. Es lo que se llama un analema lunar. Un Mm. analema lunar es como una marca no de los días lunares, es decir, hoy, mañana, pasado, sea luna nueva, cuarto creciente, no, sino que es la altura de la luna con respecto al horizonte. Y Muy por bien. supuesto, vuelvo a insistir en que el hombre primitivo, hace 41.000 años, no le importaba nada la astronomía, porque el hecho de que la luna fuese luna llena o nueva o estuviese más alta o más baja en el cielo, no influía en su vida. Pensemos con la psiquis, con la mentalidad de un hombre primitivo. Lo que le interesaba era, ¿es práctico este conocimiento, esta observación, sí o no? Y en el caso de la astrología, que evidentemente es tomar una posición astronómica para intentar explicar algo que sucede aquí en la Tierra, pues esto sí, porque el colgante que vemos no era para efectos decorativos. La mayoría de investigadores eh, está de acuerdo en que tenía un fin, entre comillas, científico. Científico para la época, pero era científico. Vamos a ver otro grabado que es la placa de Blanchard. Ahora la veremos en un momento. Y es esta. Es muy Bueno. bonita. Es una placa que se encontró en Francia y tiene unos 25, 26 mil años. Y nuevamente viene a ser una representación del movimiento de las posiciones de la Luna en el cielo y que tiene una finalidad astrológica, ¿de acuerdo? Es decir, el hombre de hace 25, 26 mil años, en Francia, en la Francia de entonces, por supuesto, lo que registraba en esas piedras, en esos huesos, en estas astas de reno, de mamut, lo que registraba era sencillamente el movimiento de los astros para programarlo. Es decir, las fases lunares, como son cíclicas, sabemos que cuando vas contando, te vas acercando a la siguiente luna nueva,
o al cuarto creciente, o a la luna llena, o al cuarto menguante. Y era un calendario lunar como el que tenemos hoy en día, que aún se utiliza, sobre todo en Estados Unidos, para ir a pescar. Hay unas tablas que son lunares o solilunares y sirven para guiar a los pescadores, porque saben que cuando hay luna llena o en determinadas fases lunares, los peces están más cerca de la superficie y es más fácil pescarlos. Es decir, han pasado 25, 30, 40 mil años, pero el hombre y la mujer de entonces y los de hoy siguen valiéndose de la luna para cazar, para pescar, para plantar y para otras muchas actividades. Hoy en día muchas más, por supuesto. Bueno, en tu pregunta se refería al, a ese salto, supongo que me estás haciendo referencia, ¿en qué momento a nivel simbólico se va elaborando un poco más, digamos, el producto, lo que el hombre ve en el cielo y lo va interpretando? Bueno, yo te decía antes que sí, que fue paulatino, necesariamente, porque si hablamos de la prehistoria, como también te decía yo antes, evidentemente las cosas iban muy lentas, porque Claro. lo que para nosotros hoy es un salto en nuestro celular, en nuestro teléfono móvil, en la tecnología que usamos en Internet, de un día para otro cambian las cosas, entonces cambiaban cada 100 o cada 500 años o cada 1000 años. Era muy lento todo, ¿no? Pero poco a poco se fue refinando, se fue perfeccionando a base de observaciones. Hay una frontera quiero hablar de ello un poco, si me permites, más Sí. adelante, si hay oportunidad, con un poco más detalle, y es justamente Mesopotamia. Ujú. Mesopotamia, decíamos al principio de la entrevista que no fue cuando se descubrió la astrología, pero fue cuando se empezó a desarrollar. Y Vale. la razón no es otra que sabemos que la frontera entre historia y prehistoria son precisamente esas tabletas de arcilla, de barro, en que en un lenguaje cuneiforme se empiezan a registrar datos. Claro. Habían datos de las existencias de grano, de comida, para los moradores, para los que vivían en Mesopotamia. Hubo muchos pueblos en Mesopotamia. Hubo los babilonios, los caldeos, los sumerios, hubo muchos pueblos a lo largo de varios siglos y milenios. Pero en general, en esa área muy fértil en cuanto a lo que fue el nacimiento de conocimiento en general, no solo de la astrología y de la astronomía, pues hubo diferentes pueblos que evolucionaron más o menos nuestra astrología. Entonces, la frontera de historia y prehistoria, que es ese lenguaje cuneiforme, permite que por primera vez en nuestra historia y prehistoria el conocimiento astrológico quede reflejado y en un soporte físico. Eso es muy importante porque, fíjate, desde el mismo momento en que la transmisión de conocimientos no es oral, porque las palabras se las lleva el viento, sino que la transmisión cultural tiene un soporte físico, generación tras generación puede ir viendo y estudiando en un soporte físico, que son esas tablillas de arcilla, como hoy tenemos libros o tenemos chips o información digital en nuestra computadora, pues bien, esas tablillas eran el soporte físico de información. Y gracias a ese soporte físico, el conocimiento, no solamente astrológico, de todos tipos, se multiplica porque queda aquilatado y queda registrado. Eso es muy importante. Es decir, respondiendo en parte a tu pregunta, diría que el gran salto se da en Mesopotamia justamente con el nacimiento de nuestra historia, que es el nacimiento del lenguaje cuneiforme y del soporte físico. Claro. Porque fíjate que todavía hoy, en 2026, en el siglo XXI, en algunas áreas, por ejemplo, del Amazonas, en América, algunas tribus no tienen soporte físico alguno. Y algunas tribus que aún existen, que no están en contacto con nuestra civilización occidental, la única transmisión que tienen de generación en generación de las plantas que pueden comer o no, porque algunas son venenosas, de los animales, cuáles son peligrosos o no, del conocimiento también, ¿por qué no? De la influencia de la luna y de los astros en su vida, digamos, limitada y rudimentaria,
en medio de la selva, toda es oral, la transmisión es oral, no hay soporte físico. Por lo tanto, esto, como ocurría hace 3, 4, 5.000 años atrás, en nuestro mundo en general, era un hándicap, porque antes del soporte físico la información podía perderse. Es decir, yo puedo transmitir a mi alumno, si soy un sacerdote de la época o soy un jefe militar, información del tipo que sea, pero oralmente mucha información se pierde. Pero a partir de nuestra historia, soporte físico, la astrología y otros conocimientos se consolidan y aumentan. Muy bien, gracias. Entonces, creo que en parte usted ya lo ha dicho, pero podríamos decir que la astrología nace como necesidad, como con un final, con un fin práctico y luego mm, más, conforme a que se va complicando, digamos, nuestro sistema de sociedades, se va volviendo todo más complejo, se vuelve Sí, también un instrumento para la política. sí, de todo tipo. En cierta manera, por ejemplo, hay una cuestión muy interesante que creo que es importante decirlo, porque si nos preguntamos, bueno, pero antes del lenguaje cuneiforme, Ujú, mm, ¿había algún tipo de transmisión física que el hombre primitivo, hablamos de la astrología, pero pueden ser de otras cuestiones, ¿no? Por claro. ejemplo, el arte rupestre, ¿no? Pero en el caso de la astrología, ¿había algún tipo de registro que supliese, que en cierta manera sustituyese lo que es hoy nuestro lenguaje, nuestros libros, nuestra información digital en nuestras computadoras o nuestro pendrive? La respuesta es sí, y es el símbolo. Lo digo con mayúsculas, el símbolo. Es decir, el hombre prehistórico, a nivel conceptual, intenta plasmar una idea, un concepto, incluso una finalidad en un dibujo, en un grabado, en una representación simbólica de eso. Y os voy a mostrar un ejemplo real. En este caso está en América. A ver si lo puedo. Un momento. A ver si lo podemos ver. Un momento. ¿Podéis ver estas tres marcas en una roca? Sí. Bueno, esto es un petroglifo que se encontró en América por unas tribus primitivas y estas marcas, en concreto esa luna invertida, esa estrella, corresponde a una supernova y a una marca de la luna. Lo de la mano lo vamos a dejar para interpretar para otros porque no nos afecta astrológicamente, pero lo que es la luna y esa estrella es lo que se llama una representación antigua de lo que los moradores de la América primitiva, en la época que corresponda, vieron en el cielo y lo representaron. Pero no es lo único, porque muchas veces representaban, por ejemplo, la figura de la cabeza de un buey, Mm. uniendo, no era realmente una cabeza del buey lo que estaban marcando, sino que veían una serie de estrellas en el cielo que aparentemente era la cabeza de un buey. Es decir, el símbolo nos ayuda a perpetuar significado y conocimiento en una época primitiva, ¿de acuerdo? Sería como si digamos una codificación sintética. Evidentemente, como no existía lenguaje, era la única manera que podía el hombre primitivo simbolizar un concepto, una idea, como decía, o una finalidad incluso, para que otros más adelante la interpretaran igual, ¿de acuerdo? Había una raíz, ¿no? O sea, había una semejanza, ¿no? Esa es una manera en que se podía perpetuar. Eso es muy importante porque hay un eslabón perdido que es entre esas marcas de caza de marcha que hemos visto, por ejemplo,
o el conocimiento astrológico que empieza a desarrollarse con nuestra historia y el soporte físico en Mesopotamia, hay un vacío en que hay que llenarlo y solamente se puede llenar con el símbolo, porque es lo único que tenemos. No nos ha quedado nada más. Pensad que la piedra no se destruye, las cuevas, por suerte, están a salvo de las lluvias y de las inclemencias del tiempo y perviven miles y miles de años, pero ¿cuántos vestigios astrológicos y astronómicos se habrán perdido? Porque estaban en madera, en soporte físico más débil, muchísimos. Por lo tanto, tenemos que interpretar lo poco que tenemos de nuestra historia. Pero fíjate que es muy importante porque la mayoría de astrólogos o incluso de académicos de disciplinas diversas, filólogos, incluso astrónomos, creen, como decíamos al principio, que la astrología nació con Mesopotamia, y no es cierto. Gracias a esa interpretación, yo no diré generosa, pero sí, entre comillas, si me permites, inteligente, de esos vestigios, podemos afirmar hoy, con la hipótesis de Marshak y otras que se han ido sucediendo, que la astrología prehistórica es una realidad. Pero quiero responder escuetamente a lo que me preguntabas, que era exactamente, ¿qué me decías? ¿Tu pregunta cuál era exactamente? Mi pregunta era, si usted, claro, ha tenido manera de estudiarlo, ¿cuándo y de qué manera la Sí. astrología se empieza a utilizar también como instrumento para planear la vida de manera más concreta, como en la política, para justificar algunas decisiones? Mm. ¿O cuándo se vuelve, digamos, un fenómeno cultural más concreto, pero más social? Muy bien. Lo primero que hay que decir antes de responder a eso es que toda interpretación, y digo interpretación entre comillas, antes de Mesopotamia y de las tablillas de arcilla, es una suposición y no una certidumbre. Pero a partir de Mesopotamia ya tenemos certezas. ¿Por qué? Porque tenemos en barro, en soporte físico, inscrito en un lenguaje cuneiforme que se puede interpretar, dilucidar, se puede deducir, que, por ejemplo, hay una información en un sentido o en otro. Por ejemplo, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que el hombre primitivo, por ejemplo, nosotros interpretamos que un eclipse, por ejemplo, ya servía para los moradores de hace 10 o 15 mil años en Europa o en África para interpretar una señal negativa, por ejemplo, de que podía haber una guerra con una tribu de al lado, ¿no? Claro. Una tribu local con la que podían entrar en guerra. ¿Por qué? Pues porque se había observado repetidamente que un eclipse o determinadas señales en el cielo eran negativas. Es decir, traían como consecuencia para la tribu, para la cueva, para los habitantes de un poblado prehistórico, pues una realidad dura, difícil en forma de matanzas, de hambrunas o lo que fuera. Pero como no había un soporte físico en un lenguaje que pueda entenderse sin ningún tipo de dudas de que eso fue así, son interpretaciones que hacemos de esa prehistoria. Ahora bien, a partir de Mesopotamia, sabemos que, por ejemplo, hay tablillas de arcilla que nos hablan de que por una conjunción de dos planetas, por ejemplo, Marte y Saturno en el cielo, por un eclipse o por otra configuración que los hombres que poblaban Mesopotamia, la Babilonia de la época, interpretaban como negativos, podía haber una guerra con otro reino 1000 kilómetros al norte o 1000 al sur. Y eso lo tenemos grabado y es una realidad. Es decir, tenemos en soporte físico la aplicación en astrología mundial, que se diría, es decir, en la realidad colectiva de la astrología. Lo tenemos, lo podemos probar. Eso a partir de las tabletas de arcilla de hace unos pocos miles de años, no de 40.000 años, pero sí de 3, 4, 5.000 años, incluso más. Eso lo podemos probar. También podemos probar que se calculaban lo que son horóscopos o cartas natales de, por ejemplo, de determinados miembros de la sociedad de la época, en Mesopotamia,
con un fin u otro, por ejemplo, porque era el hijo de un rey o por otra finalidad. Es decir, lo que tú dices de en qué momento podemos constatar que hay una aplicación práctica y además en diferentes niveles, en diferentes apartados de lo que es nuestra sociedad actual, es decir, política, economía, pues tenemos pruebas de ello. Por ejemplo, a nivel de economía, sabemos incluso, no es una interpretación económica como tal, pero yo recuerdo haber visto, haber estudiado una tablilla de arcilla que habla de una configuración astronómica determinada y el sacerdote astrólogo que interpretaba el cielo del momento decía que podía haber una carestía de comida en tal u otro sentido. Y eso es una forma rudimentaria de economía de la época, ¿verdad? Porque al fin y al cabo el sustento, la comida de un pueblo es crucial, incluso hoy en día, en nuestra sociedad actual. El desabastecimiento es muy temido por el dirigente del poder porque puede hacerle caer de su puesto. Por lo tanto, en economía, en temas militares, en temas particulares, en muchos ámbitos tenemos registros de que la astrología se aplicaba ya en Mesopotamia, eso seguro. Muy bien, muchas gracias. Usted ya habló de la importancia del símbolo, de los lenguajes simbólicos. Entonces Sí. yo ahora le quiero preguntar, ¿hay elementos similares? O sea, ¿hay símbolos que se repiten entre culturas muy diferentes y también distantes a nivel geográfico? Sí, las hay. Por ejemplo, hay lo que se llama la esvástica. Ujú. La esvástica, cuando mencionamos la palabra esvástica, a todo el mundo le viene a la mente la imagen del símbolo nazi, Claro. pero eso fue mucho después. Son los nazis que adoptaron la esvástica como símbolo militar, político, etcétera, etcétera. La esvástica, por ejemplo, es un registro que se encontró en diferentes partes del mundo, en diferentes partes del mundo, y se ha encontrado grabado en piedra eh, en lugares tan distantes como, por ejemplo, en Oceanía, en Europa, en África, en diferentes enclaves. Quiero mostraros una imagen de una esvástica, a ver si la puedo localizar y así la conoceréis como es realmente una esvástica, no el símbolo que todos queremos. Porque es muy importante entender a qué obedece el símbolo de la esvástica y ahora os lo voy a explicar. Un momento. ¿Cómo no? Mira, ¿podéis ver la esvástica? Sí. Bueno, esta esvástica justamente se encontró en Italia, porque hay muchas por Europa. Bueno, la esvástica, según muchos investigadores, hablo de no investigadores astrológicos, porque los astrólogos os diré que no investigan precisamente estas cosas, por desgracia, sino investigadores del ámbito académico, universitario. Bien, la teoría más común es que es una representación del Sol en movimiento. Es decir, si veis, la esvástica tiene cuatro patas, es muy parecida a la esvástica nazi, porque la nazi se inspira de la esvástica tradicional, pero es diferente. Entonces, lo que interpretan los investigadores es que estas cuatro patas es como si fuese el Sol desde que asciende, cuando está arriba, cuando se pone, o sea, cuando ya está a punto de desaparecer en el horizonte oeste, para el Ujú. hemisferio norte, y cuando está en el punto más bajo, que es el bajo cielo, ¿no? Debajo, o sea, abajo de todo. Entonces, estas cuatro patas es como el movimiento del Sol durante el día. Entonces, en cierta manera, el hombre primitivo, porque la relación neuronal, la arquitectura neuronal, la arquitectura cerebral del hombre primitivo en África, en Europa, en Asia o en Oceanía es similar. Por lo tanto, ellos interpretaron esa posición del Sol en movimiento en el cielo, que es un movimiento diario, y además lo vemos durante todo el día, interpretaron que esas cuatro patas eran las cuatro posiciones importantes. A la Sí. izquierda, cuando sale, que empieza el día. Arriba, en el mediodía, que es cuando más potente está el sol. Cuando está a punto de esconderse en el horizonte oeste.
y abajo cuando no lo vemos, pero lo interpretamos porque sabemos que tiene que estar allí. Y esa es una representación solar que es la esvástica. Entonces, la arquitectura cerebral del hombre primitivo en África vio lo mismo o interpretó lo mismo que el europeo y que el asiático o que el de Oceanía. Es decir, la hizo muy similar, no idéntica, en la actual Polonia, en el actual Congo o en alguna isla del Pacífico, en la Polinesia, y la representó de manera muy similar. Por lo tanto, la esvástica es un ejemplo perfecto de que la astrología y la astronomía, que es la base de la astrología, la realidad del cielo aplicado a la Tierra, eso es astrología, se representa esa idea de manera muy similar y además de manera casi simultánea. Es decir, no es porque un señor de la Polinesia haya visto una en Europa, porque eso es imposible, porque evidentemente esos viajes transoceánicos no se dieron cuando se grabaron los de Oceanía o al revés, los que se grabaron en Europa. Y la movilidad geográfica del hombre que poblaba Europa era muy limitada, no llegaba a África, y el de África tampoco llegaba a Asia, ni tampoco a Europa, y menos a Oceanía. Por lo tanto, surge espontáneamente, se manifiesta una idea, un concepto grabado en piedra, gracias a eso existe hoy en día, si no se hubiera borrado ya, si hubiera sido en la Tierra, de un símbolo astronómico astrológico. Y eso es muy importante. Creo que responde a tu pregunta, ¿no? Sí, sí, cómo no, gracias. Entonces, a partir de estas pruebas que nos demuestran que ya un pensamiento muy similar se estaban haciendo en muchas áreas del mundo, a casi que al mismo tiempo, de ahí, según usted, ¿es correcto hablar de una especie de lenguaje celeste universal en la época arcaica? A nivel simbólico y de manera muy limitada, sí, porque, por ejemplo, por poco hábiles que fueran los pobladores, pongamos, de un pueblo de África Ujú. que tomara en consideración el cielo para guiarse para plantar, eso ocurrió después, ya lo hemos dicho, o para pescar o para cazar, por poco hábiles que interpretasen el cielo, se daban cuenta de que un eclipse, por ejemplo, era contrario a la vida. De hecho, cuando se oculta la luz, por ejemplo, cuando aquí en España, en una parte de España, habrá este año un eclipse total en que se oscurecerá aparentemente lo, durante el día, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, o se ocurre cuando ocurre, los animales se esconden. Es algo contrario a la vida. Entonces, con la mentalidad primitiva, el hombre se da cuenta de que hay unas señales positivas y otras negativas. Por ejemplo, ellos se dieron cuenta de que con la luna nueva, o sea, cuando no se ve, cuando están en conjunción Sol y Luna, era negativo para según qué actividades humanas. Por ejemplo, te pondré un ejemplo, pero eso ocurrió mucho después. La madera, cuando se corta en fase creciente o fase menguante, es muy diferente. Y eso lo saben los que en los pueblos trabajan con carpintería y cortan árboles para hacer vigas o para hacer muebles. Si tú cortas con una fase incorrecta un árbol para hacer madera, es posible que se combe, que se pudra, que entren microorganismos o gusanos y que la madera se pierda. Entonces, el hombre primitivo, igual, tomó una serie de consideraciones positivas y otras negativas. Entonces, de manera similar, el que estaba en Europa, el que estaba en Asia, el que estaba en Oceanía, en Australia incluso, hay vestigios, hay calendarios solares en África, pues de manera simultánea, no al mismo año seguramente, pero de una manera evolutiva similar, fue descubriendo, digamos, la influencia del cosmos en el día a día. Es decir, yo creo que sí, que fue relativamente simultáneo y fue bastante acompasado. Pero pienso una cosa, estamos hablando de astrología prehistórica, porque la astrología histórica, estamos todos de acuerdo en que nace en Mesopotamia y que en Mesopotamia pasó a la India, pasó a Grecia después con la conquista, después pasó al Islam, a Europa, es decir, pero
la astrología histórica sí, nace en Mesopotamia, pero si estamos hablando de la prehistoria, es posible que, como tú decías, simultáneamente, de manera muy rudimentaria, porque era una astrología muy básica, la luna, eclipses, algún planeta maléfico que ellos consideraban Marte, Saturno, muy poca cosa, pero es suficiente como para decir, es astrología, ¿de acuerdo? Claro, ¿cómo no? De aquí es una curiosidad mía. Según usted, Sí. entonces, eh, ¿tiene efecto negativo sobre la búsqueda o la astrología actual? ¿Por qué un astrólogo debería eh, aceptar la existencia de la astrología prehistórica? ¿Por qué no deberíamos reducir la astrología o sus orígenes solo a la Mesopotamia? Y yo entiendo que es una cuestión puramente cultural. Mm, Mira, tú sabes que uno puede construir un edificio sin cimientos, es decir, sin una profundidad ideal, adecuada, de acuerdo con el terreno y al peso de lo que va a soportar el edificio en sí, si tiene 3 plantas o tiene 30, no es lo mismo. Los cimientos son muy importantes. Y lo que permiten los cimientos es que en caso de temblores, es decir, en caso de terremotos, o en caso de que haga mucho viento, como un huracán, si es que es una zona que pueda haber huracanes, o en caso de que haya una falla en el edificio, pues ese edificio no se caiga, esa casa no caiga. Entonces, los cimientos son muy importantes. Y haciendo un paralelismo, si en la astrología reforzamos nuestros cimientos, y nuestros cimientos en cuanto a conocimiento, en cuanto a historia, es reconocer, porque no es inventarse, es reconocer que hay un pasado prehistórico, lo que gana la astrología es en profundidad y en solidez. Es decir, tenemos unos cimientos más sólidos. Podemos hablar de tú a tú al mundo de la ciencia oficial diciendo, la astrología, podemos afirmarlo. Yo lo afirmo, en mis libros lo digo, porque es que hay pruebas que atestiguan eso. La astrología es el primer conocimiento y el único que se mantiene desde hace 40.000 años o más hasta ahora. No hay nada más, aparte del arte, pero el arte no es una forma de conocimiento científico como tal, es una manifestación humana que es muy loable y en Italia tenemos pruebas de ello, porque es un país, es el país del arte por excelencia, y España también en parte, eh, pero la ciencia es otra cosa. Por lo tanto, lo que ganamos es profundidad, solidez y además, aparte de eso, creo que ganamos en, ¿cómo te diría? En honrar o en reconocer algo que existe o ha existido y que el mérito es de los pobladores de hace 40, 45.000 años atrás, y es descubrir el influjo del cosmos y su influencia aquí en la Tierra. Y eso es innegable, no podemos esconderlo. Aunque no nos guste, hablo de la ciencia oficial, aunque sea incómodo para ellos reconocer que la astrología tuvo un papel prehistórico crucial en el desarrollo cultural de la humanidad, aunque no les guste reconocerlo, está ahí y podemos probarlo. Por eso es importante reivindicarlo. Esa es mi opinión. por supuesto, yo estoy de acuerdo, la verdad. Bueno, mi pregunta final es más como quisiera una reflexión de su parte. Sí. Usted, si tuviera que explicarle a alguien que no es para nada familiar con la astrología y mucho menos con la astrología prehistórica, ¿cómo podría resumir su esencia? O sea, ¿cuál es la esencia más antigua de la disciplina astrológica en general? La esencia, ¿en qué sentido? A nivel físico, o sea, de relación causa-efecto, a nivel de evolución cultural, porque puede tener muchos matices. ¿A qué te refieres? Bueno, principalmente a la evolución cultural y cómo se volvió una práctica tan Mm, popular, porque ahora, hoy en día también se considera como una moda muchas veces, ya. pero antiguamente tenía una función más práctica. Mm. Bueno, yo creo que lo importante es que el individuo, más que la sociedad, porque es un tema puramente personal, Vale. es decir, la moda es una manifestación colectiva, pero uno puede ir en contra de la moda, porque en París esté de moda, valga la redundancia, el llevar sombrero, tú puedes no llevar sombrero en España. ¿Y vas en contra de la moda? Sí, pero es algo que es una manifestación individual
y una reivindicación de no quiero ir como los demás. Por lo tanto, yo creo que tiene que ser una cuestión individual. La persona debe ser consciente de que científicamente se ha podido demostrar la influencia, el influjo del cosmos en la Tierra. Estamos hablando de estadísticas. Te voy a decir, mi respuesta va a ser un poco elaborada y larga, pero creo que es importante. Fíjate, ha habido grandes astrólogos en el siglo XX, grandes astrólogos que han hecho evolucionar, no voy a decir nombres para evitar suspicacias, aunque la mayoría han muerto, por no decir todos, pero ha habido grandes astrólogos que han hecho que demos pasos de gigante en el siglo pasado. Pero la mayor aportación a la astrología ha venido del campo no astrológico, porque fue un estadístico, un matemático francés de nombre Michel Gauquelin, el que en los años 50, 60 y 70, con sus estadísticas, demostró, y además eran estadísticas que han podido ser estudiadas, han sido replicadas y no han podido ser refutadas. Y cuando hablamos de estadísticas que se replican sistemáticamente, eso estamos hablando de ciencia, es el lenguaje científico. Y que una conclusión no ha podido ser refutada, eso es ciencia, eso es una verdad, no es una suposición ni una creencia. Pues Gauquelin demostró con el efecto Marte y con otras estadísticas que el influjo del cielo en la Tierra es real a nivel de comportamiento y también a nivel de no solo caracterológico, también a nivel de destino, o sea, de que la persona puede evolucionar a compás, a ritmo del cosmos. Entonces, esa aportación que vino de un no astrólogo fue crucial. Entonces, con esto yo derivo hacia al hilo siguiente. La persona debe ser consciente de que la astrología no es una creencia, no es cuestión de creer, no es religión, es cuestión de convencerse. Otra cosa es que uno, por falta de cultura, de conocimiento o porque quiera darle la espalda a la realidad, no quiera aceptarlo. Pero en cualquier caso, que sepa la persona, cualquier persona, que hay estadísticas que prueban el fenómeno astrológico. Es una realidad física. A partir de ahí, podemos entender, y con lo que hemos visto, que la astrología tiene un bagaje de más de 40.000 años, que es el conocimiento más antiguo que tenemos. Hoy en día hay astrólogos que viven de la astrología, es decir, hacen cartas y cobran a sus clientes para aconsejarles, para hacer un estudio caracterológico, un estudio de pareja o un estudio de futuro, a ver cómo les va a ir todo. Y cobran por ello. Pues bien, es la profesión más antigua del mundo, porque no hay ningún oficio, ningún trabajo hoy en día que haya durado 40.000 años. Pero el sacerdote astrólogo, en la época prehistórica, ya existía. La persona, insisto, tiene que convencerse y tiene que leer un poquito para informarse. Es un tema cultural. Yo tengo una gran fe en las generaciones futuras. Se dice que hoy en día las generaciones actuales, la de los jóvenes de hoy en día, desprecian el soporte físico, el libro. Yo creo, no creo que sea tan así, porque la misma información en digital, en Internet, puede ser válida siempre y cuando sea mínimamente solvente. Por lo tanto, yo creo que el joven de hoy en día está más abierto a la astrología y otras disciplinas porque entiende que no todo lo que nos dice la ciencia oficial es cierto, porque estamos acostumbrados también en los últimos años en que nos engañan. Nos engañan en temas de salud, nos engañan en temas de nutrición, nos engañan constantemente a nivel político, social y de cómo funciona nuestra sociedad. Entonces la gente se revela y busca salidas y soluciones y respuestas en otro lugar. La astrología no es que sea una panacea, no soluciona todo, pero es un lenguaje simbólico que ha pervivido de hace 40.000 años, se ha demostrado, como decía, que es real y los jóvenes de hoy en día y los no tan jóvenes, es igual, cualquier generación puede aprovecharse de ese conocimiento. Si quiere guiarse con la astrología, tiene un buen mapa de carreteras para saber quién eres, dónde estás y dónde puedes ir. Porque además, la ventaja de la astrología es que no determina infaliblemente, te va a pasar esto, vas a hacer esto o vas a hacer lo otro. No, o te va a ocurrir esto. La astrología es como un mapa de carreteras que te dice, mira, estas son las posibilidades. Si tú no haces nada, vas a ir por esta vía y vas a encontrarte con una piedra en el camino. Pero gracias a esa información previa que un astrólogo te puede dar,
mira, el año que viene puedes tener un impasse profesional tal y cual, pero, porque el buen astrólogo dice, pero si tú haces eso, puedes dar un quiebro y puedes sortear ese problema. Por ejemplo, ser más comprensivo con tu pareja, con tu socio, con tu jefe, si el astrólogo te avisa de que puedes tener problemas a nivel de casa 7 que decimos los astrólogos, a nivel de asociación, de pareja o de interrelación social o profesional. Entonces, la astrología permite que uno pueda tener una vida más feliz, al fin y al cabo. Pero aparte de eso, y desde un punto de vista cultural, si no quieres utilizar la astrología para guiarte, está muy bien. Puede servirte a nivel cultural para saber de dónde venimos y qué hemos hecho en los últimos 40.000 años, porque realmente no únicamente en la prehistoria, que también lo hemos visto, y ahora, si tengo unos segundos, os mostraré otras imágenes, que Claro. son pocas, pero desde la época histórica, en la Edad Media, en los árabes, en cualquier época, la astrología ha estado ahí, ha estado en forma de un consejero astrológico para el jefe, para el califa de turno, ha estado en el arte, ha impregnado cualquier disciplina humana desde el principio de la humanidad. El que quiera negar eso lo puede hacer, pero se estará autoengañando, porque realmente la astrología nos ha acompañado desde el principio de la humanidad. ¿Me permites que os presente unas imágenes? Claro, adelante. Rápidamente, mira, te quiero mostrar el primer, la primera representación de lo que es los signos zodiacales. Ujú. El grabado que veis en pantalla lo descubrió Leo Frobenius y un colega suyo, era un investigador, bueno, un antropólogo, no, más bien era arqueólogo, pero era multidisciplinar, publicó varios libros, y en una cueva de Argelia descubrió un grabado en piedra, que es el que veis aquí, donde se aprecian en la pata del animal, de manera muy, muy rudimentaria, los 12 signos astrológicos. Tiene 15, 18.000 años de historia. 15, 20.000, yo diría, es muy difícil datarlo. Entre 15 y 20.000 años. Es la primera grabación que tenemos de los signos zodiacales, porque piensa que primero fueron los planetas en el cielo, el Sol, la Luna, eclipses, después vinieron, por supuesto, los signos, eso fue después, es esa evolución de la que hablábamos. Quiero mostraros también un grabado muy bonito en una pieza de marfil que se encontró en Europa Central, con el signo astrológico de Cáncer. Es el que tenemos en pantalla. ¿Se puede ver? Sí, sí, sí. Bueno. Y a ver si tenemos alguna otra imagen. Sí, esta es una tablilla eh, con el horóscopo de un niño. Es de la época, es de hace unos 2.000 años aproximadamente, y aquí, en lenguaje cuneiforme, se interpretó por los sacerdotes astrólogos de la época, en la antigua Mesopotamia, el horóscopo de un recién nacido. Se le decía, pues mira, tendrá este carácter y en su vida hará esto o lo otro, de una manera rudimentaria, ¿no? Claro. Y otra tablilla que tenemos para mostrar, a ver si, mira, aquí tenemos una tablilla también, sumeria, muy antigua también, que tiene contenido astrológico. También es muy importante conocer, por ejemplo, que esto no lo hemos visto, eh, aquí tenéis lo que era un zigurat. Un zigurat era una creación arquitectónica de hace miles de años. Tenemos aún algunas en pie, por ejemplo, aquí tenéis la de Ur, que está en el sur de Irak. Esta está en Irak y aún se conserva muy bien, se ha rehabilitado, pero la estructura es la misma. Y servía para que los sacerdotes astrólogos de la época vieran el cielo, tomaran notas y elaboraran sus pronósticos, ¿de acuerdo? Como era un promontorio elevado, en las noches de entonces se veían muy bien los astros. Hoy en día, como vivimos en ciudades y la contaminación lumínica y la contaminación atmosférica, que tampoco es para evitarla, o sea, la contaminación atmosférica hace que no veamos
muy bien si es Marte, si es Saturno, y la contaminación lumínica con tantas luces de neón, las farolas, no vemos nada del cielo, pero el hombre prehistórico y el hombre de Mesopotamia, porque esto era la antigua Mesopotamia, hace 2, 3 mil, 4 mil años, veía perfectamente el cielo y podía comparar cielo y tierra. Y ahí surge la astrología, porque ves una señal en el cielo y ves una realidad, una manifestación en la tierra. Ahí nace la astrología. También os quiero mostrar Stonehenge, que lo conocemos todo, también tiene una finalidad astronómico-astrológica. Y, en fin, esta es nuestra historia, nuestro pasado astrológico y astronómico también. Pero quiero decir, si me permites, para acabar, Pues, una cuestión que es muy importante. Porque hay una ciencia que se llama arqueoastronomía, que estudia vestigios astrológicos y astronómicos antiguos y los interpreta. Y yo veo sistemáticamente que de manera equivocada se interpretan grabados en piedra, se estudian o se interpretan, por ejemplo, monumentos megalíticos como los de Stonehenge, de manera errónea porque no se añade el prisma en la perspectiva astrológica. Y claro. sería muy deseable que toda interpretación contara con un conocimiento o con un especialista en astrología antigua, porque diría, no, 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 señor, eso no se hizo por esto, porque esto tiene una finalidad astrológica, no astronómica, porque es de sentido común. La Claro. astronomía es importante, pero para el hombre prehistórico no era importante. Ya lo hemos dicho, lo que le Claro. importaba era sobrevivir, que ya era mucho. Bueno, muchísimas gracias también por su reflexión. Para mí ha sido muy interesante y muy divertido porque, verdad, que no conocía casi nada de lo que usted habló. Y Bueno, estoy segura de que nuestro público también lo va a encontrar muy interesante y fascinante. Gracias por muy estar bien. aquí hoy con nosotros. A vosotros, gracias.